Y hablando de jugadores, vamos a hablar de un jugador que es muy particular, que tiene una historia muy diferente al resto de los jugadores, tanto desde sus orígenes hasta sus acciones deportivas y políticas, que tiene que ver con Sócrates, un jugador brasileño. Y también, hablando un poco de Sócrates, se nos ocurrió hacer un entrecruzamiento un poco raro con el tema de estas personas que son homónimas, personas con el mismo nombre, con diferentes actividades, pero que los une la designación cuando justamente alguien los llama. Así que en este programa, en parte, vamos a hablar de esos homónimos, Rubén, personas que se llaman de la misma manera y que tal vez hacen cosas totalmente distintas. Vamos a hablar de Sócrates, jugador de fútbol brasilero. Él participó en varios mundiales. Sí. O sea, se calzó la casaca. La número 8, el jugador con la 8. Del Brasileirao, no, Brasil. Y sí, el Brasileirao es el torneo de Brasil, Claro. el torneo nacional, porque después de Brasil, como es una república federativa, está dividida en estados. Y los estados tienen sus torneos que llaman los estaduales. Y por ejemplo, Sócrates brilló y es ídolo, en realidad falleció, del Corinthians. Y el Corinthians está en São Paulo, entonces ellos jugaban el torneo paulista, que era el torneo estatal, y después se hace el Brasileirao, que se unen todos los estados, y ahí juegan como el campeonato de primera división, que es el paulista. Pero también vamos a hablar sobre Sócrates, y acá usted es el expertise en la filosofía europea. No soy expertise en ninguna No, filosofía, pero usted es amigo de Darío Zeta. No soy amigo de Darío Zeta. ¿No? ¿Y del No. hermano? Tampoco. ¿No escucha las noticias del hermano? No, ¿No? no sabe que no. El hermano es constructor de realidad. No, he hecho cursos con Darío Zeta, pero no me considero amigo. Aparte, ni me conoce, ni me registra, no sabe quién es Rubén Suárez, no me escuchó nunca. Pero para ser amigo, ¿te tiene que conocer a otra persona? Y cuando menos. ¿Nunca consideraste un amigo a alguien que no te conozca? No, pero hay mucha gente que hace eso, Bono de YouTube, que a usted le gusta U2. No es tu amigo? No es mi amigo. Si no le pedirías plata, ¿no? Si fuese tu amigo. No, obviamente. Largar unos euros. O por lo menos un par de discos, un par de entradas gratis para algunos. Claro, mi amigo Bono. Mínimo Bono. No. Pero sí podemos tirar unos datos de Sócrates, como para que nuestra querida sálvese quien pudense conozcan al Sócrates jugador de fútbol y al Sócrates filósofo. Si vamos por orden cronológico, tiene que arrancar el filósofo, ¿no? Y bueno, ¿qué le puedo decir de Sócrates? Pertenece a la época clásica de la filosofía griega. Muere alrededor de los 71 años, condenado por un tribunal, por pervertir a los jóvenes, por predicar valores falsos. Lo condenan al destierro o a la cicuta, que era suicidarse tomándose un veneno. Pero Sócrates, como él quería enseñar también con su muerte, porque inclusive sus discípulos consiguieron, le dijeron: Sócrates, vamos a sobornar al guardia y vamos a dejar que te dejen la puerta abierta, entonces vos te podés ir. Y Sócrates dijo que no. O sea, que enseñó hasta con la muerte. Exactamente. Es un maestro no maestro, digamos, un maestro sin rol, sin decir soy maestro, pero fue un maestro. Inclusive cuando toma la cicuta delante del tribunal, porque él, antes del destierro, que el destierro era ser expulsado de Atenas, y que el destierro era algo para un ciudadano ateniense, era la muerte básicamente. Él prefirió la muerte real. Entonces, más que esa muerte simbólica que es el destierro, él prefirió la muerte real. Y toma la cicuta, y mientras iba muriendo, bueno, obviamente él hace también una encendida defensa de lo que hizo. Él dijo que él vivió filosofando, y que si alguien había aprendido con él algo, mentía. O sea, él se negaba a sí mismo como maestro, ¿no? Él simplemente interrogaba a las personas acerca de esos conceptos que parecían atados porque parecían escritos en piedra en las personas, y él los preguntaba, les repreguntaba, y les repreguntaba, y les repreguntaba, y a través de ese método de preguntar, él iba demoliendo de alguna manera esos conceptos que parecían totalmente escritos en piedra. Pero bueno, eso también le valió muchos enemigos, porque si hay algo que ciertos estratos odian es que aviven giles, porque después se te vuelven en contra. Y algo así hizo Sócrates. ¿Avivó giles? Avivó giles, exactamente. Giles atenienses. Giles ateniense, y uno de sus discípulos... que no escuche ningún ateniense porque se va a sentir ofendido. Más renombrado fue Platón, obviamente Platón. Conocemos de Sócrates a través de Platón, porque en realidad Sócrates no escribió absolutamente nada.
Sócrates hablaba, digamos, Sócrates y preguntaba. hablaba, preguntaba. Queremos sí. preguntar, como una vez dijeron un grupo de periodistas, Claro, él algo también así. preguntaba. Queremos saber, queremos preguntar. más. ¿Se acuerda que una vez hubo unas sí, no. pancartas de varios periodistas, queremos preguntar? Bueno, era muy... Sí, sí, no, Era muy que Leuco- Sócrates esa actitud. Que Leuco pregunte, queremos saber, ya es. Y preguntar, ¿no? Porque querían preguntar. Quería preguntar, sí, bueno, pero- Claro, lástima que antes de la pregunta hubieron 1.000.000 de opiniones, todas falsas, y un bueno, montón nada, de especulaciones. Primero preguntar y después A especular. veces no podemos esperar otra cosa de determinado. Pero como hacía Sócrates, primero vos tenés que preguntar y después de un montón de preguntas tenés que sacar una conclusión. Vos no podés sacar una conclusión antes de preguntar, Exactamente. ¿no? Porque si no, estás hablando al pedo. Bueno, entonces Sócrates no escribió absolutamente nada, sin embargo, protagoniza todos los diálogos de Platón. También tenemos datos de Platón a Eso. través de Aristófanes. Espere un poco, yo tengo una preguntita, perdón que interrumpa este relato brillante, pero... No, bastante y es brillante. opaco lo mío, discúlpeme, No, es Mateo, brillante. no me porque fantiné. En no el me- estudio no hay luz y usted está brillando en este momento. Gracias. Pero por la canosidad que tiene su bello, hermoso... Por mis canas, exactamente. Por la barba combina. Sí, después de, claro, Ese peinado. El peinado. El El peinado para atrás es como que... Peinado para atrás, es Llegó, como- llegó Rubén. el secreto del éxito. Acá me dicen que el secreto de mi éxito es mi peinado. Claro, Es que pensé me que peino hacia atrás. el secreto de sus ojos no, el secreto de mi pelo, de su su canosidad. cabello, el secreto de mis cabellos, el secreto de su cabello. El secreto de su Viviana Canosa. Bueno, pero sigamos no con Viviana Canosa Bueno, ni ¿cuál con es el la pelo. pregunta? No, la pregunta es, siempre cuando yo leo algo de filosofía Está que como Leu, que usted quiere preguntar. sí, obvio, y te juzgué antes. Y me juzgué antes. Es un pelotudo, pero lo voy a preguntar igual. Igual, no importa. Es un pregúntelo. corrupto, me roba todas las tazas de café cada vez que viene acá, Sí. no tira la cadena del baño, es un tipo de mierda, pero le quiero preguntar cosas. Perdón por tan poco. No, pero por lo de tipo de mierda, decís vos. Sí, por todo. Mierda la que usted deja cada vez que va al baño. Claro, los teresos flotando ahí, ¿no? Sí, no voy a decir. No No hay agua. Pasa que cada vez que venimos acá no hay agua, Matías. Pero yo vivo en una ciudad donde no hay agua. Matías, ¿Qué acá, querés cada vez que haga? venimos no hay agua, por favor. No pagué. Claro. No, tengo que pagar el servicio de agua todavía, no pagué. No pagó el servicio de agua. En vez del sodero va a venir el aguatero un día de esto. Sí, no, va a venir el banco a El banco va a denunciarme. denunciar, a expropiar los muebles para pagar el agua. Para pagar el agua. Che, no, y cada vez que yo leo algo de filosofía, veo que hay como una cadena de aprendizaje. Siempre Sócrates fue el maestro de Platón. Platón fue maestro Aristóteles. de Aristóteles. Y así se va generando una cadena de conocimiento. Quería saber si usted me puede echar luz a eso. Y Sócrates fue, digamos, el maestro de Platón, ¿es así? Fue el maestro Platón. Ah, y Platón verbalizó y escribió todo lo que Sócrates fue diciendo a lo largo de su vida. Claro, no sabemos si lo que dice Sócrates lo dijo Sócrates o lo dice Platón. Esa es una discusión muy grande que hay porque obviamente La fuente de información está confusa, ¿no? claro, No, en realidad conocemos a Sócrates por los diálogos de Platón, que en realidad protagoniza todos sus diálogos, pero también tenemos algunas precisiones a través de Genofonte, que era otro de sus discípulos, y Aristófanes, que era un comediógrafo, que inclusive hace que Sócrates protagonice una de sus obras. Y después Aristóteles, que no llegó a conocer a Platón, dijo que a Sócrates no le importaba lo que concernía a la naturaleza, que es decir, la physis. Solamente le importaba lo que era la taética, concerniente a los modos de ser. ¿Qué sería A él le eso? interesaba mucho más el tema de los valores, el tema de los conceptos, o sea, él a través de la pregunta, la repregunta, porque él era un preguntador serial, digamos, era ¿De quién está hablando? de Sócrates. Estoy hablando de Sócrates. Por eso Sócrates, bueno, la famosa frase, solo sé que no sé nada, ¿no? Claro, y Aristófanes lo ubica, más allá, lo ubica así cerca de los 40 años, porque Sócrates muere a los 71 años, alrededor del año 399 a.C., como ya mencionamos, tomando la cicuta, en las nubes, que era una obra de Aristófanes. Sócrates vivió filosofando, como dice él, y sometiendo a examen a sí mismo y a otros. Y algo muy particular de don Sócrates, ¿Qué hizo don Sócrates? es que un ciudadano, Querofonte,
interrogó al oráculo de Apolo. ¿Se acuerda de los oráculos? Los oráculos que te daban la respuesta a un futuro incierto. Claro, ¿se acuerda que hablamos que los oráculos siempre respondían como las 4 últimas letras de su nombre? Ujú. Iba Querofonte y le pregunta si hay algún sabio más grande que Sócrates en Atenas, y la respuesta del oráculo fue no. Ah, o sea que el oráculo le dio el visto bueno a todas las preguntas de Sócrates y dice, Claro, usted o es sea, el que más sabe. Claro, entonces, bueno, Sócrates medio que se... Qué paradójico, porque lo desterraron de Atenas a Sócrates. O sea, la persona que más sabía... Si no lo llegan a desterrar. Bueno, murió, Claro. pero lo iban a desterrar, o sea... Lo no iban a era- desterrar, sí, porque él decía que pervertía a los jóvenes. Bueno, pero justamente era Claro, consi- pues lo seguía como... Era una especie de rockstar también en Ujú. Sócrates. Llegó un momento que era seguido por una gran cantidad de discípulos, muy jovencitos ellos. Y bueno, obviamente Sócrates, si bien no enseñaba, supongo que todos presenciaban estos diálogos, pues, inclusive el mismo Sócrates no se hace cargo, dice, yo no enseñé nada a nadie. Si alguien Claro. dice que aprendió algo conmigo, lo niego, está Lo mintiendo. niega, claro. O sea, por las dudas. Por- si Por las dice una dudas. barbaridad, yo no Si fui. dice una barbaridad, yo no fui. yo no fui. Pero bueno, Sócrates también pensaba que el núcleo de la personalidad se encontraba en el alma. Y bueno, pero así el oráculo lo declara como el más sabio de Atenas. Es la pregunta que le hace Querofonte al oráculo de Apolo. Y así es la vida de Sócrates. Platón estuvo muy escandalizado por el juicio porque realmente fue una vergüenza. Hubo muchos testimonios falsos de gente que fue directamente a matarlo a Sócrates con lo que decían. Creo que no esperaban que Sócrates eligiera la cicuta. Creo que todos esperaban que este anciano, que tenía una relación muy conflictiva con su mujer, con Santipa. Él decía que se había casado con Santipa para demostrar que era un tipo paciente. Se ve que Santipa le reclamaba todo el día, ¿viste? La regañaba. Que hace filosofando todo el día en la yeca, Claro. rodeado de borrachos, bueno. Y de borregos y ahí. de borregos, claro. Te siguen a vos. Exactamente, algunos perdidamente enamorados de Sócrates. Una consulta, ¿Platón y Sócrates fueron contemporáneos? En realidad, sí, de hecho, para ser discípulo de Sócrates, Platón debería ser contemporáneo, digamos. Claro, un Llevarle- poquito más chico Platón, Un poquito más chico, quizás. tal vez era uno de esos borregos que seguía a Sócrates, ¿no? Claro, andaban todos con la remera de Sócrates, con la campera. Claro, militando. Militando. La ¿viste? Sócrates. Claro, la Sócrates. ¿Había Tenían- choripán o no? ¿Qué había? Ahí, sí, yo calculo que sí, había choripán. Choripán Había a los Sócrates. A choripán a los Sócrates, exactamente. Te lo daba- Chimichurri con las Sócrates. Claro, Va a poner al choripán. en todas las plazas, en las afueras de Atenas. Y así con don Sócrates, que condenaba a la cicuta mientras estaba muriendo, alguien le ofrece un manto y él le responde, si no lo precisé para vivir, menos para morir. Y Y con esto no aceptó terminamos el un manto. poco de redondear esta vida de este hombre que le decían el tábano, porque... o el moscardón, por así Qué buen decirlo. apodo, igual. Sí, porque era un moscardón, el tipo, vos estabas ahí, te hacías el cheronca, viste, recién o algo, y el tipo se te paraba al lado y te decía, y te volvía a preguntar y te metía en problemas, porque uno ya tenía que volver sobre lo que uno dijo, Mm. y entonces, bueno, nada, él te iba desmantelando el concepto, te lo iba deconstruyendo, por utilizar términos actuales, porque no era en realidad lo que hacía. Y él decía, bueno, que lo que él era un partero, él ayudaba a parir conocimiento. Ujú. Y bueno, nada, él te iba desmantelando, o sea, esos juicios que uno pensaba que los tenía re claro, bueno, vos pensabas que la tenía re clara, Sócrates se te ponía al lado y bueno, nada. Te No- hacía saber que no la tenías tan clara ni tenías, que en realidad no hay una verdad absoluta, ¿no? Presentabas un PowerPoint y te lo hacía tambalear. Claro, te decía, no, mirá, en esa diapositiva yo pienso que... Y te volvía a Claro. repreguntar el tipo, ¿eh? Te volvía a Hincha preguntar. pelota. Sí, no hincha pelota. Y por eso untaba, ¿no? Sí, ya, sí, creo que... Polilla de verano. Claro, hincha viste, pelota, te morfaba toda la ropa. Claro, Y viste, uno empezaba ahí a decir algo y venía Sócrates. te dejaba desnudo en los conocimientos. Por eso la Claro. polilla de verano te morfaba Claro, todo. venía Sócrates y uno decía, ay. Qué hincha pelota. Sacale venía- el signo de pregunta a ese chat, loco. Así que bueno, nada, así con Sacale ese Sócrates. signo de pregunta a ese teclado. Y hablando de signo de pregunta también, un poco la definición de la filosofía es eso, ¿no? Es hacerse preguntas. Es el amor al saber, o sea, cuando vos querés saber, te haces preguntas.
Yo creo que cuando no te preguntas absolutamente nada, la vida es una vida muy... Nada, que discurre, digamos. Pasa. Yo creo que somos los únicos seres que estamos en este cascote llamado Tierra, que nos preguntamos por nuestra finitud, que nos preguntamos un montón de cosas, por qué amamos, por qué no amamos, nos preguntamos el porqué de las cosas. Somos los únicos animales que están conscientes de que en algún momento morimos, y la muerte del otro nos pone en evidencia ante nuestra muerte. Inclusive somos seres de posibilidades, entre las cuales todas las posibilidades que tenemos, en todas ellas existe la posibilidad de morir. Y a su vez, la muerte es la imposibilidad de todas las posibilidades, porque una vez que ya uno está, ya no hay posibilidad. Se escurrió todo. Ya está, Nada, no hay chance de nada. Hasta ahí llegamos. Ya está. Y ese la buena filosofía es eso, ¿no? Preguntarse, poner en tela de juicio aquellas verdades que parecen escritas en piedra, aquellas cosas normalizadas, porque es eso, es poner en tela de juicio siempre. Creo que todos los autores, todos los filósofos lo que han hecho siempre es poner en tela de juicio. Y creo que esa es la finalidad de la filosofía, poner en tela de juicio siempre las cosas y no quedarnos con que esto es así y es una verdad cerrada. No existe una única verdad, existe la verdad que se impone. Y eso es algo bueno que uno ha visto en multitud de libros. Y también, obviamente, en estos cursos que yo por ahí suelo hacer con Darío Stanraiver. Está bueno, aparte, por eso Sócrates es un filósofo, porque se vivía preguntando y preguntando cosas constantemente. Y aparte está buena la vuelta de tuerca porque a través de la pregunta aparece la enseñanza, ¿no? En la educación actual, y sobre todo a principios del siglo XIX, XX, con las revoluciones industriales, la educación era la respuesta, era la certeza y no la pregunta. ¿Cuántas actividades, y estoy acompañado acá con Marcelo Rubén y le pregunto a los oyentes, nunca existió una prueba en donde esté la respuesta y vos tengas que formular la pregunta de esa respuesta? Digamos, haciendo el camino inverso. Nosotros, ¿cuál es nuestra manera de evaluar? Preguntamos y el estudiante responde. Claro. Y nunca le dimos al estudiante la respuesta y que él formule la pregunta, porque en la formulación de pregunta también está el entendimiento del tema, cómo lo deconstruiste también y cómo lo encarás, porque capaz que estás hablando, no sé, sobre los moluscos de África y de Asia y preguntás sobre los moluscos de Europa, entonces ya está tan mal la pregunta y está mal lo que interpretaste en la respuesta. Eso se llama actualmente la cuestión de interpretación lectora, la lectoescritura. Y es muy interesante el hecho de la definición de filosofía como una cuestión y un campo de preguntas más que de respuestas. Porque las respuestas también van cambiando. Y lo último que me hizo acordar algo interesante, me parece para mí, el hecho de el tema del control también. Cómo el ser humano ha tenido diferentes mecanismos de control y de imposición de autoridad. Bueno, en el siglo XXI tal vez los medios de comunicación ocupan un lugar preponderante en eso. Y en la década del 60 y 70, lo que sucedió en Latinoamérica, en esta ola de dictaduras, que digamos no fue algo tan azaroso, sino fue bien digitalizado por eso que se llamó Plan Cóndor, no sé si se acuerda, una serie de mecanismos para imponer una autoridad, por un lado la fuerza coercitiva del Estado, directamente el golpe, la piña, el secuestro, y por otro lado la censura a muchísimos medios de comunicación. Y nos fuimos a este contexto porque acá es donde se desarrolla una historia muy particular que tiene que ver con el fútbol. Parece que Sócrates, el jugador, no era únicamente el nombre de Sócrates. Totalmente. Y es más, se llama Sócrates, y esto ya es todo un dato, porque su padre era fanático del filósofo. Ah, mirá vos. Lo tenía en Instagram, no, era muy seguidor de... Lo seguía por Instagram. Lo seguía en TikTok, tiraba un par de videos Sócrates. Hacía TikTok. Las preguntas, preguntés de Sócrates, porque Sócrates preguntaba. Claro. Entonces, paf. Un buen encuestador sería Sócrates, ¿no? Así que el nombre real de este jugador es Sócrates. No, es Sampaio de Sousa Vieira de Oliveira.
Y se pone Sócrates y se pone Sócrates, y desde que nace le dicen Sócrates porque es el apodo que el padre le dio por ser muy admirador de Sócrates. Porque es muy común que los jugadores de fútbol de Brasil utilicen seudónimos. Sí, muchos, y los de Portugal también. Bueno, es una cuestión de acortar el nombre porque vio que los portugueses y en Portugal son 5 o 6 nombres y todos compuestos. Ronaldinho no se llama Ronaldinho, y es más, hicieron el diminutivo que es Dinho, ¿viste? Y en Brasil se lo conoce como Dinho. Bueno, Sampaio de Souza Vieira de Oliveira Sócrates nació en Belém, allá al norte de Brasil, bien en la puntita de la torre de Brasil, cerca, pasando el Ecuador, ya Claro. hemisferio norte. Nació en 1954, bueno, su padre admirador del filósofo griego que usted describió, el Don Sócrates. Don Sócrates, sí. Y muy particular porque era médico, el doctor Sócrates, el jugador de fútbol, le decían doctor. Ah, era médico. Muy bilardista también, ¿no? Porque Bilardo también era doctor. Mira vos. Es doctor, pobre. Es doctor, narigón. Está vivo. Por está suerte. vivo todavía. Le mandamos un saludo. Acá, un cariño. Está bien. La vez pasada, en una clase, Darío Starriver apareció con tenía una remera El doctor. con la cara de, Muy bilardista. con la foto de Bilardo, un Bilardo joven, cuando jugaba en Estudiantes de La Plata. No, aparte él tiene fundamento filosófico de por qué es bilardista y plantea el bilardismo como una filosofía. Ah, ¿quién También. es? ¿Sócrates? No, Darío Stanraiver. Ah, sí, eso sí. Eso sí, muy pincha. Bueno, y continuo con Sócrates. Bueno, y en la década del 70 se recibió de doctor y empezó a jugar al fútbol, digamos, al principio de manera amateur, porque estaba muy abocado a los estudios, pero nada, los clubes descubrieron que tenía un talento enorme. Le decían Magrao también, porque era flaco y alto. Era un jugadorazo. Era un jugadorazo con muchísima clase, mucha clase, la pisaba muy bien, puntero derecho, alto, como bien dije, flaco, Magrao, y entró en Corinthians en 1978, ¿no? Corinthians es el club más popular de São Paulo, la gran rivalidad de Corinthians es Palmeiras, y tenemos que volver al contexto porque Brasil estaba en plena dictadura. Tengamos en cuenta, como bien arranqué en el relato, perdón que me hago autobombo, Por favor. pero en la década del 60, 70 y 80, muchas dictaduras en Latinoamérica. Se instalaron muchas dictaduras. Muchísimas dictaduras. Por ejemplo, bueno, la de Argentina. Teníamos a Onganía, en esa época teníamos a Onganía. Onganía en la década del 60, después apareció Perón en las elecciones que ganó en la vuelta de su exilio y apareció en el 76 la última dictadura cívico-militar. Videla, Macera y Agosti. Stroessner en Paraguay, En Paraguay, sí. me de acuerdo. 1954 a Bueno, 1989 estuvo. No, después ya estaba instalado Pinochet en Chile. Ya En desde- Chile también. Banzer en Bolivia también estuvo de 1971 a 1978, también una dictadura en Bolivia. Entonces, en Brasil obviamente también hubo dictadura, no estaba exenta la República Hermana Federativa Brasilera a este fenómeno. De 1964 hasta 1985 duró la dictadura en el país hermano. Está pasando un auto acá que es un Chevrolet, no sé si se llegó a escuchar. Ah, la Marcelo. perinola, pero eso es un En la- escape libre tiene eso. No tiene escape. No tiene directamente. escape Tiene el motor afuera. directamente. digamos. Claro, tiene el motor arriba del... no Tiene sé, el motor en el aire. Arriba del techo, una No cosa sé, inexplicable. extraña, Bueno, pero se escuchó. pasó por frente del estudio y nada, nos ¿Y tapó. sabes qué es lo peor? Que fue lo más interesante del programa, bueno. Creo que sí, ¿no? Que Creo pasó que no. un auto por la calle y que se escuchó. Bueno, y continúo con esta descripción. Dictadura muy complicada, como todas las dictaduras, obviamente con censura, con cercamiento de la palabra, de ideologías, obviamente. Y Sócrates se une en 1982 a un movimiento que nace en el seno del plantel del Corinthians, que se denomina democracia corintiana. Democracia corintiana, ¿por qué? Es muy loco porque una serie de jugadores muy importantes se juntan y dicen, la verdad que la manera en la cual se gestionan los clubes deportivos está muy relacionada a cómo se gestiona el país, digamos, una cuestión autoritaria, Claro. vertical totalmente. Y lo que hace Sócrates con un par de jugadores es decir, bueno, hagamos una democracia en este club. ¿Y en qué consistió la democracia? En que todas las personas, sean masajistas, cancheros, presidente, vicepresidente, el jugador de reserva, el jugador suplente, el arquero, el tercer arquero, todos tenían voz y voto ante todas las decisiones del club.
Pero no digo decisiones de traer a tal jugador. Digo decisiones de hasta qué música poner en el autobús. O sea, era una democracia total. Y aparecieron un montón de anécdotas muy risueñas, muy locas. Por ejemplo, en el 82, Corinthians hizo una gira, una pretemporada en Japón, y uno de los jugadores del Corinthians se enamoró de una piba. ¿Viste? La conoció hace 3 meses, estaba re enamorado. Entonces eso lo comentó en el plantel. Y el plantel decide, bueno, hagamos una votación para saber si te quedás o no, porque el jugador se quería ir. Estaba tan enganchado con esta piba en Brasil que quería volverse a Brasil. Entonces, la democracia fue tan extrema que se metió hasta en la privacidad y hasta en algunas decisiones muy particulares. Mira vos. Y votaron y bueno, el loco se tuvo que fumar el plantel y se tuvo que quedar en Japón. Le dijeron, no, vos sos profesional, por votación el plantel no quiere que te vayas, quédate acá. Casagrande era el jugador, 19 años tenía, y se tuvo que quedar el pobre enamorado, pero jugando en Corinthians, en Japón, en 1982. ¿Y no podía traer a la novia de allá? Y no daba el presupuesto. No daba y se iba a desconcentrar. Esas giras, aparte, 30 horas de viaje y el tipo extrañando y todo el tiempo en el avión diciendo extraño a mi novia, extraño a mi novia. Y Sócrates le decía, pero loco, son 2 meses, o sea, el enamoramiento dura 3 meses, son 2 meses, estás enamorado, baja un cambio. ¿Eso le decía Sócrates? Sí, posta. Al pobre pibe. A Casablanca le llamaba el jugador. Casablanca, macanudísimo. Y dice Sócrates... La anti-Celestina sería Sócrates. Pero Sócrates después dice, bueno, vamos a votar. Está bien, bueno, vamos a votar a ver qué haces, si te vas o te quedás. Qué feo que tus compañeros voten a ver si va a haber una chichiza o no. Es una cuestión... Era el amor de su vida encima para el jugador. Era el amor de la vida. Después cortó, así que tenían razón los jugadores. Tenían razón. Bueno, se ve que no estaba tan errado Sócrates. No, Sócrates dijo... y a veces uno dice el amor de mi vida. Aguantá 3 meses, aguantá un cacho que después te vas. Bueno, eso es un consejo que le da, y volviendo al capítulo de los simuladores, Peretti, a uno de los simuladores le dice eso, no tengas relaciones los primeros 3 meses, genera un código, genera empatía, porque si tenés relaciones antes de los 3 meses, después viene la nada absoluta. No te lo recomiendo, le dijo. Eso dicen los simuladores. Y Peretti le dijo a otro simulador, a Alejandro Fiore. Mira vos, es algo que voy a rescatar y lo voy a poner en el grupo de Villamancia, que es el grupo que tenemos de WhatsApp con la gente que hemos hecho los cursos con Darío Stanraiver. Por eso, espera, porque aparte hay varios estudios científicos que dicen que el enamoramiento dura 3 meses. Bueno, si hay alguno de nuestros villamancienses que está escuchando el programa, les mando saludos. Y que tengan en cuenta este dato y que lo debatan después. Claro, después lo debatamos. Vamos a conseguir un debate. Vamos a conseguir esto que dice Peiretti en los simuladores para ponerlo en debate. Claro, no, y hay que ver si empíricamente se constituye esa teoría o no, si es real, si se hace cuerpo o no. Pero volviendo un poco a nuestro amigo Sócrates, futbolista, también lo que pasa es que Brasil venía de 2 generaciones de dictadura, más de 20 años. Entonces, Sócrates, bien, nació en el 54, la dictadura arrancó en el 64, o sea, se crió en dictadura prácticamente. Y había unas ganas de democracia, sobre todo en ese plantel y en esa estructura de pensamiento que era la democracia corintiana, que además todos los jugadores estaban de acuerdo con eso. Había mirá vos, un álgido movimiento de democracia y hasta todo se democratizaba. La sociedad estaba tan reprimida en Brasil en esa época que... Y digamos que el único reducto democrático era esta democracia corintiana. Corintiana, dentro del club. Y fue tan así que justamente en el año 1982 también se produce un hecho inédito en un club brasilero, que es que un sociólogo sea el director deportivo del Corinthians, que nunca había pasado. Un sociólogo que no tenía ni idea de fútbol, O sea, la pelota era cuadrada para el sociólogo. Claro. El chabón se llama Avilson Monteiro y digamos, los jugadores lo eligieron justamente por esto, porque ellos tenían la concepción en la democracia corintiana que el jugador de fútbol va mucho más allá de practicar un deporte, que tiene que tener un mensaje a la sociedad, que tienen que tener un rol social también, justamente, y volviendo a lo que pasó con Cristiano Ronaldo, con la llegada que tienen los jugadores de fútbol. Yo por ahí, no sé si ustedes qué piensan, pero vieron que muchos dicen, son 22 jugadores que corren, qué sé yo. Pero realmente hizo una verdadera revolución este señor Sócrates. Sí. Hizo una gran revolución, sobre todo porque además de eso lo hizo carne. En las camisetas de Corinthians en esa época decía democracia corintiana. Y en 1983 la dictadura brasilera intenta abrir un poco el juego
y se generan elecciones estatales. Vieron que, como dijimos en un primer momento, en Brasil hay muchísimos estados que serían como las provincias, por algo la República Federativa, Claro. y en el 83 la dictadura dice, bueno, vamos a hacer elecciones, a ver qué pasa. Y ahí Corinthians salió con una camiseta que está en el flyer de Sálvese quien pueda, Sócrates usaba la 8, que decía, el 15 vote. O sea, como que por favor voten. Vayan a votar. Participen. Participen, no importa a quién voten, pero No voten importa. porque ahí fortalecer la democracia, ¿no? A Claro, través del voto. A través de la participación. No hay otra manera de fortalecer una democracia. Exactamente, con el hecho más primario que es que elijas. Elija, exactamente. Elegir. Más allá de quién te gusta o quién no. Entonces, se creó este movimiento y después Sócrates llegó a decir que también tuvo mucha vigencia y mucha trascendencia porque Corinthians ganaba. El fútbol es tan exitista, lamentablemente, que a la ideología la tenés que respaldar con goles y con victorias. Porque si vos tenés esta idea, pero te vas a la B, se prende fuego la cancha. Goles son amores, dice. Goles son amores, como se prende fuego la cancha. Perdón que ustedes Sí. son riverplatenses, pero Sí, eso bueno, llegó a nada. pasar en la realidad también. Sí, descendimos y nada. Y se prendió Fue un fuego todo. descontrol, sí, se prendió fuego exactamente. Entonces, Corinthians en ese momento ganó el campeonato brasileño 82 y 83, o sea que esta ideología democrática y esta revolución en ese club, que además se empezó a llamar el Club del Pueblo, porque la gente se empezó a sentir identificada. Muchos aficionados pasaron de ser de un club a Corinthians. O sea, el Corinthians empezó a ser uno de los más populares, si no el más popular de Brasil, por esta idea de la democracia corintiana. Y muchos jugadores también empezaban a querer ir. Mire Porque usted. justamente se sentían totalmente contrarios a lo que usted decía. No eran mercancía, porque tenían voz y voto. Mira vos. Es muy loco. Mire usted, don Matías, cómo son las cosas. Sócrates después en el 84 se fue a jugar a Italia porque justamente la democracia seguía en pie en cierto punto, porque perdió un poco de fuerza también este movimiento. Entonces él se consideraba un exiliado deportivo y fue a Fiorentina, ahí jugó con Pasarela en el 84, duró un campeonato porque no realmente era un tipo que le encantaba estar en Brasil y nunca quiso irse, ¿no? Se fue por este tipo de cuestiones políticas, por un cansancio, porque obviamente no solamente jugaba al fútbol, sino tenía un laburo extra de difundir una idea. Sí, me imagino que debe haber sido bastante, muy desgastante estar en ese contexto, en un contexto de autoritarismo en Brasil, y de pronto habilitar, ¿no? una suerte de salida democrática en un club, y después tratar de expandirlo mucho más, hacerlo a nivel mucho más macro, inclusive apoyando una incipiente democracia. Totalmente. Y aparte también generó una nueva manera de gestión de un club, que es una cuestión con una comunicación totalmente horizontal, pero llegaba a situaciones ridículas como esta anécdota de este jugador enamorado que todos tuvieron que votar a ver si se quedaba con Si el se plantel quedaba o se iba o con la tenía novia. que ir. Increíble. Era la locura de, bueno, es vivir algo, la democracia. Y Sócrates, como era muy hincha de Corinthians, también tuvo una relación muy estrecha con Lula da Silva, el presidente de Lula Brasil, da el Silva. expresidente, porque Ah. Lula también era muy fanático de Corinthians. Mire usted. Lula era muy fanático de Corinthians y es más, en la campaña ha estado varias veces al lado de Sócrates, ¿no? Y Sócrates también bancando un poco Aparte, la Lula campaña da de Silva Lula. fue un candidato que perdió muchas veces, se presentó muchas veces a Muchas elecciones veces. presidenciales, hasta que, bueno, por fin salió, Y también estuvo preso en esta época. también estuvo preso. Estuvo preso, o sea, realmente la vivió el tipo. Realmente la vivió. Podemos sí. estar de acuerdo o no, pero el tipo la vivió. Una de las tantas víctimas, lo que se dice el Laufer, porque, bueno, Sí, totalmente. fue preso con un juicio por lo menos muy flojo de papeles. Y vos sabés que, volviendo un poco a la época del Sócrates futbolista y a la década del 80, habían varias frases interesantes y varios lemas que tenía el Corinthians en ese momento. Uno era ganar o perder, mas siempre en democracia. Ganar o perder, más siempre en democracia. Exactamente. Qué frase. Y han salido con banderas, yo he visto varios documentales, porque hay un montón de documentales en la web. Bueno, Eduardo Galeano ha realizado varios escritos sobre este fenómeno de la democracia corintiana, sobre todo, viste que Edu era muy fanático del fútbol, también le encantaban los deportes y, bueno, como todo chico sudamericano, su sueño primario era jugar al fútbol. Desde lo deportivo, Sócrates participó en 2 mundiales, en 1982 y en 1986. Sócrates usaba una vinchita y ahí también mandaba mensajes en la vinchita, porque tenía el pelo largo, no sé, no a la violencia, por ejemplo, sí a la democracia. O sea, era un tipo que realmente para la época
fue muy valiente y se metió en lugares que un jugador de fútbol no tiene tanta necesidad de hacerlo, pero él sentía que sí y se involucraba, ¿no? Y para mí eso es muy importante. Es muy parecido a lo que pasa con Maradona, que también, vuelvo a repetir, podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero él no tenía necesidad de meterse en un montón de temas que se metía. Era un tipo comprometido con lo que pasaba en su tiempo. Con lo que pasaba en su tiempo, mal o bien, pero se metía. Y cuando vos te metés, tu idolatría puede llegar a exaltarse o a bajarse a un nivel de que te maltraten también, ¿sí? Entonces, Tal cual, me parece que es muy importante recalcar esa valentía. Y acá te voy a decir un par de frases que dijo el propio Sócrates. Vamos a recordar que murió en el 2011. Hace no mucho, digamos. No mucho tiempo. Unos 10 años más 10 años más o menos. Igualmente murió muy joven. Muy joven. Murió a los 58 años. Nada, un pibe. Él tenía un problema muy grave con el cigarrillo y el alcohol. Es más, murió de cirrosis. Caramba. Fue su gran problema de toda la vida, su gran adicción, que no lo pudo controlar y justamente fue lamentablemente lo que lo terminó matando. La causa de su deceso. Sí. Y vos sabés que él tenía un deseo que dice, quiero morirme con Corinthians campeón. Era como uno de los sueños que tenía Sócrates. ¿Y se le dio? Y se le dio, increíblemente, hablando de sincronicidades. Él murió el 4 de diciembre del 2011 y el 5 de diciembre Corinthians sale campeón del Brasileirao. Es increíble, hay una imagen muy fuerte de todos los jugadores haciendo el saludo que él hacía, que era con la mano izquierda levantando el puño de la mano, como en señal de resistencia y de lucha. Sí, como las panteras negras. Como las panteras negras, tal cual, así, hacía como la mímica de las panteras negras. Y es una imagen muy fuerte de los jugadores de ese momento haciendo esa seña. Y muchos hinchas decían, bueno, la verdad que es una jornada rarísima, porque estamos festejando un campeonato, pero se nos murió un ídolo. Es muy loco. Y profundamente identificado con el club. Totalmente, sí, totalmente. Y aparte, Corinthians se hizo conocido mundialmente por este sistema autogestivo que tenían los jugadores. Y hay varias frases interesantes que les quiero leer, obviamente Made in Sócrates, que habla un poco de la conciencia social, también de cómo veía la sociedad, que él estudiando medicina en la facultad también ahí agarró muchas cuestiones políticas, de ahí se empezó a interesar también desde lo institucional, desde lo autogestivo, y es muy interesante. Hay una frase que dice, la gente me dio el poder como un futbolista popular, y ahí hace la diferenciación que el Diego también después la hace entre lo popular y lo público. Dice que los jugadores de fútbol son populares, no son públicos, ¿no? Ser popular es ser de la gente. Ser público es de los medios de comunicación. Y que los medios se metan en tu vida, ¿no? Entonces, nada, si sos un tipo popular, no tenés por qué explicar cuestiones privadas. Ahora, si sos un tipo público, tu vida privada también influye, ¿no? Por ejemplo, un político es un tipo público. No es popular. O sea, tenés que predicar con el ejemplo. Si, no sé, decís, paguen los impuestos y vos no lo pagás, loco, media pila. Hay que poner el cuerpo a lo que uno dice también. Exactamente, y más si sos público. Hay que poner el lomo, como dicen mucha gente de Villa Mansi, hay que poner el lomo detrás de las palabras siempre. Después decía Sócrates, si la gente no tiene el poder de decir las cosas, entonces yo las digo por ellos. Si yo estuviera del otro lado, no del lado de la gente, no habría nadie que escuchara mis opiniones. Después decía, cuando le puse, porque tuvo 6 hijos Sócrates, y al último le puso Fidel. Fidel. Sí. ¿Por qué será Fidel? Cuando le puse a uno de mis hijos Fidel, mi padre me dijo, es un nombre un poco fuerte para un niño. Y él le respondió, bueno, viejo, mirá lo que hiciste conmigo, que me pusiste Sócrates. Y me decían Sócrates. Mirá, le tiró una... ¿Con quién me estás comparando? O sea, le tiró algo muy pesado el padre también. ¿A qué nivel me estás dejando? Y creo que quiero terminar con esta frase que ya la dije, que es ganar o perder, pero siempre con democracia. Podríamos decir Sócrates y ese grupo de jugadores, unos demócratas en plena dictadura de Brasil, y en este pequeño y humilde homenaje con Marcelo, con Rubén, hablando de homónimos, le vamos a dedicar un tema musical para los dos Sócrates y para toda la gente. Para los dos Sócrates, vamos a dedicarle dos temitas. ¿Se entendió la historia? Que lo conmovió o no? ¿Le gustó? Por supuesto, no, capo Sócrates. ¿Le gustó? ¿Se entendió, Marcelo? Ambos Sócrates. Me dieron ganas de jugar en el Corinthians ahora. Está bueno, sí, es. Bueno. ¿Quedará algo de la democracia corintiana? Ahí no sé porque el fútbol está muy viciado de representantes. Si voy a jugar al fútbol ahora, ¿me aceptarán?
Acá hay una canchita, por lo menos. ¿Votarán para que yo pueda entrar al club? Y no sé, ¿cuántos años tiene usted? 51. Ah, es joven todavía. Soy pibe. Está bien. ¿Tuvo alguna lesión? ¿Algo? Varias lesiones. Ah, sí, Varias, guarda. varias. Eso. La caída de la moto. La caída de la moto, ¿qué más? Todo extrafutbolístico, nada haciendo deporte. No. Tengo un esguince con veteranos de rugby, también una luxación de hombro. Pero no puede agarrar la pelota con la mano, salvo que sea arquero. ¿Cuál? No la puedo agarrar. Bueno, no la puedo pasear hacia atrás para habilitar a que... Y puede ser un gol en contra. Caramba. Tenga cuidado, pero le tengo fe. Bueno, pero ¿qué tema podemos dedicarle a esta gente que ha tenido un gran amor? Primero Sócrates hacia la filosofía, y ese amor hacia la filosofía, al saber, al preguntar, de pronto significó su muerte. Y en el caso de Sócrates, también quizás haya tenido otro tipo de muertes, quizás una muerte un tanto pública, un tanto social, también cierto amor a los vicios que también lo llevan. Porque aparte, como existe el amor a la filosofía, también existe el amor a los vicios también. Uno a veces ama ciertos vicios y se casa con ellos, convive con ellos y a veces hasta esos vicios te llevan. Incluso es algo constitutivo del ser humano, tal vez. O sea, tener un vicio sobre algo. Y digamos que son amores que matan. Hay amores que matan. Y a veces estos amores, tanto la filosofía, también matan. Entonces vamos a dedicarle este tema de Jaguares que se llama Hay amores que matan. Y acto seguido vamos a dedicarles un tema de Charly García que es Filosofía barata y zapatos de goma.